ahora pensé, se me Sí, ocurrió. se me pasó a mí, perdón, Gerardo. Ya está grabado. ¿Lo pusiste a grabar? Sí, puse recién, pero Dale, está. está. No, se me ocurrió. Bueno, entonces planteamos así este problema de optimización, que es minimizar la suma de las distancias de los puntos al cuadrado. Y bueno, lo que yo quiero un subespacio afín, entonces esto me va a quedar determinado por este mu, que va a ser, pensemos en la ordenada en el origen. Bueno, si tenemos un hiperplano es como qué tanto se mueve con respecto al origen. Después voy a tener un u, que u es una matriz que tiene en las columnas la base de este espacio afín, y los i sub j, que van a ser las coordenadas en este espacio. Bueno, yo quiero que este problema va a tener unas restricciones. Yo quiero que la base del espacio S, o sea, U, quiero que sea una base ortonormal. Esa es la primera de las restricciones. Y la segunda es que quiero que las coordenadas de los I sub j estén centrados en este sentido. Si yo sumo los I sub j, quiero que me dé el vector nulo. Bien, ¿qué pasa cuando yo aplico este análisis de componentes principales? Es decir, cuando yo obtengo las coordenadas en una dimensión más chica con datos genómicos. Bueno, en la figura A simulamos individuos, es decir, simulamos tiras de ceros y unos, para 3 poblaciones que están bien diferenciadas. Y obtuvimos las coordenadas en dimensión 2. O sea, proyectamos en un espacio de dimensión 2. Lo que obtenemos es esto, 3 grupos bien diferenciados. Esto es típico, sucede también en poblaciones reales que están bien diferenciadas a nivel genético. Por otra parte, en la figura B, también con individuos simulados, simulamos ahora una situación como la que tendríamos si tuviéramos poblaciones que están aisladas geográficamente, pero según un gradiente de aislamiento. Y lo que observamos es que según el sentido horizontal, piensen en la componente principal 1, vemos ese gradiente. Y bueno, la componente 2, en el sentido vertical, bueno, está separando otras cosas. Entonces, por eso es que utilizamos el análisis de componentes principales en datos genómicos, porque nos ayuda a visualizar el vínculo entre individuos a nivel a nivel genético. Esta figura es de un artículo de Novembre y otros, en donde tomaron individuos de poblaciones europeas y encontraron la mejor representación en dimensión 2. Lo que observamos es que se reconstruye casi el mapa de Europa. Y eso es bastante sorprendente y no tendría por qué pasar, pero bueno, eso es lo que, por eso es que es tan interesante hacer este tipo de análisis. Ahora bien, surgen naturalmente que y en algunas circunstancias nuestras bases de datos tienen entradas faltantes. Entonces, ¿qué hacemos o cómo hacemos esto en ese caso? Bueno, por ejemplo, cuando uno estudia ADN ancestral, ADN obtenido de fósiles, hay entradas que las desconocemos, porque la molécula del ADN se degrada. Entonces, si nosotros estuviéramos en el momento en el que esos individuos existieron, veríamos una matriz así. Pero, como no, estamos extrayendo ese ADN de fósiles, lo que obtenemos es una matriz así, donde hay entradas que son desconocidas. Y que son de forma aleatoria porque asumimos que la molécula se degrada de forma aleatoria. Otras instancias en donde podemos tener datos faltantes, que es un poco la que motivó este trabajo, es en el estudio de poblaciones mezcladas. Nosotros queremos estudiar los charrúas y lo que estudiamos son individuos que declararon ascendencia charrúa. Esos individuos están mezclados con componentes que son europeos y con componentes que son
africanas, es decir, a lo largo de su trayectoria, de su genealogía más bien, han sufrido mezclas con individuos de otras poblaciones. Entonces, si uno estudia una población de ese tipo, lo que va a tener es que los individuos tienen secciones que pertenecen a una población ancestral A y otras secciones que pertenecen a una población ancestral B o C o lo que sea. Entonces, si uno quiere solo concentrarse en las componentes de la población, por ejemplo, en la componente de la población ancestral A, sin pensar en lo que le pasa a las partes de la población B, lo que puede hacer es enmascarar las secciones del genoma que vienen de la población que no es de interés. Entonces, en ese caso, lo que obtenemos es una estructura de datos faltantes que no es aleatoria. Si nosotros tuviéramos la matriz completa, la veríamos así, pero como vamos a enmascarar las partes que pertenecen a poblaciones ancestrales que no me interesan, lo que vamos a tener es información, todo un bloque que es desconocido, después información y así. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un análisis de componentes principales en este contexto? Nuevamente simulamos individuos. Ahora tenemos 3 poblaciones ancestrales, que son la verde, la azul y la roja, y después simulamos individuos mezclados entre pares de poblaciones. Lo que observamos es esta típica figura de triángulo, en donde las poblaciones ancestrales se quedan en los vértices y los individuos de las poblaciones mezcladas en las aristas. Nosotros sabemos que esta es la figura original porque simulamos los datos. Aplicamos pusimos datos faltantes aleatorios, y lo que hicimos es aplicar una técnica que es usual en otras áreas y se utiliza también a veces en genética de poblaciones, que es imputar por la media. Es decir, los datos faltantes, en esa entrada faltante pongo la media de esa variable. Y lo que obtengo con eso es una figura como la de la figura B, en donde los individuos mezclados me quedan alrededor del origen. Y eso me lleva a una conclusión errónea, me lleva a pensar de que los individuos en realidad están mezclados, tienen mezcla de las 3 poblaciones, pero esto no es así porque yo simulé los datos y sé que tienen solo mezcla de pares. Entonces esto me llevaría a una conclusión que yo no quiero. Entonces, en principio parecería que imputar por la media puede no ser una buena idea en estos casos. Hay otras técnicas que se utilizan en genética de poblaciones. Una de estas técnicas surge de este artículo de Moreno Estrada y otros, que se llama análisis de componentes principales específico, bueno, no sé decirlo en español, específico para ancestrías, podemos decirlo así. Esto, en principio, había sido aplicado para los datos de las poblaciones charrúas y no había funcionado tan bien, por lo tanto, parecería que sería interesante aplicar otras técnicas. De este método voy a volver a hablar, le voy a poner otro nombre, pero voy a hacer referencia a esto. Otra posibilidad es completar de la siguiente forma. Si nosotros tenemos las 2 tiras, lo que podemos hacer es, si en una de las tiras tenemos información y en la otra no, lo que podemos es asumir que ese individuo era homocigota en esa posición. ¿Qué es homocigota? Que tenía el mismo numerito, pensémoslo así, el mismo numerito en esa posición. Entonces lo que hacemos es poner 1, 1 o 0, 0. Esta técnica es la que utilizaron para construir la figura que dije al principio. Voy a volver sobre ella al final. Bueno, nos surge, dado algunos experimentos al principio de este proyecto, nos surge la idea de aplicar otros métodos y ver qué sucede, qué vienen haciendo los investigadores con este tema en otras áreas. Y eso es un poco el objetivo
fue el objetivo de este trabajo. Estudiar otros métodos y ver qué también funcionan aplicados a estos datos. Entonces, lo que voy a presentar ahora son 3 métodos que estudiamos, y luego voy a ver qué tan bien funcionaron y qué tan aplicables son a datos genómicos. Entonces, los métodos que voy a presentar son: el primero es un algoritmo de minimización alternada. Primero veamos cómo construir una función objetivo, porque ahora tengo datos faltantes, entonces voy a cambiar mi función objetivo. Mi problema de optimización va a ser distinto. Entonces, dados los puntos x1, xn, vamos a construir la matriz X, que es poner los individuos como columnas. A partir de ella podemos construir una matriz W, una matriz de pesos, tal que W y J vale 1 si la entrada X y J es conocida, o 0 si no. Es decir, si mi matriz tiene esta forma, donde verdes son las cosas que conozco y las rojas son las cosas que no conozco, lo que construyo es una matriz W, donde a los verdes les pongo unos y a los rojos les pongo ceros. Entonces, el problema de optimización que voy a resolver ahora es el siguiente. Lo que voy a cambiar con respecto al problema de análisis de componentes principales original es que solo voy a sumar errores en las entradas que conozco. Las entradas que no conozco, W y J va a valer 0, por lo tanto S sumando va a valer 0. Las restricciones van a seguir siendo las mismas. Quiero bases ortonormales y quiero que la suma de las coordenadas de los I, que la suma de los I sub j me dé el vector nulo. Hartley, Hartley y otros en un artículo, y con las correcciones, con algunas modificaciones que presenta Vidan en el 2016, en el libro de 2016, plantean el siguiente esquema iterativo. Conocidas U, la matriz U, y la matriz I, que es simplemente colgar los I sub j como columnas, la función objetivo que había escrito antes solo me queda dependiendo de mu, por lo tanto puedo derivar y hallar un punto estacionario. Que el punto estacionario que obtenemos es esto, que es una media ponderada de los errores. Conocidos mu e y, ahora esta función objetivo me depende solo de mu, y este es un problema de mínimos cuadrados que tiene esta solución. Y conocidos mu y u, esta función objetivo tiene solo me depende de i, y tiene un punto estacionario, que es este, que también es el típico de mínimos cuadrados. Entonces, de aquí sale el nombre minimización alternada. Fijo 2 de los parámetros y minimizo en el otro. Bueno, eso es una minimización sin restricciones, pero el problema de optimización tiene restricciones. Entonces, si yo quiero forzar a que la base sea ortonormal, lo que voy a hacer en cada iteración es modificar a la matriz U por la matriz Q de la descomposición QR de U. Entonces estoy forzando en cada iteración a que la U sea ortogonal. Y si yo quiero que las entradas que las coordenadas estén centradas, lo que voy a hacer es una modificación al final de la iteración, en donde voy a centrar a propósito, digamos, sumando este término a mu y restándole este término a y, para que las columnas de y queden centradas. Bien, ese es el algoritmo de minimización alternada. Otro algoritmo posible es un algoritmo de gradiente descendente. Este es el algoritmo que presentaban Moreno Estrada en su artículo, que ellos le llamaban ASPCA. Yo le voy a llamar algoritmo de gradiente descendente. Entonces, la función objetivo que minimizan ellos es la siguiente, en donde no tienen un término de mu, o sea, asumen que las columnas de X ya están centradas.
Bueno, esta función objetivo se puede escribir de forma matricial de la siguiente forma, donde acá faltaría un medio, ¿no? Para que sea lo mismo. Faltaría un medio, si no, no sería la misma función objetivo. Pero podemos escribirlo como W producto entrada a entrada con esta matriz X menos U por I. Norma Frobenius. Norma Frobenius es simplemente la extensión de la norma euclidia a matrices. Es decir, elego cada una de las entradas de la matriz al cuadrado, sumo todo y después aplico raíz cuadrada. Una dificultad de este problema de minimización es que la función no es convexa según U y según I. En particular, si U e I son soluciones, si yo multiplico alfa por U y 1 sobre alfa a I, también obtengo unas soluciones. Y esto a nivel numérico hace que a veces uno está descendiendo por el gradiente y las matrices U o la matriz I tienden con norma hacia el infinito, lo que da problemas. Entonces lo que planteamos en este trabajo es una modificación de la función objetivo, que es conocida en otras áreas. En Machine Learning se utiliza bastante, que es una regularización L2. Lo que vamos a hacer es modificar la función objetivo del problema, agregándole unos términos de penalización. Vamos a penalizar la norma Frobenius de U y la de I. Entonces, ahora tenemos un problema que ahora lo que podemos hacer es calcular el gradiente de esta función objetivo y aplicar una iteración de gradiente descendente, que es lo que hicimos. Entonces, fijada una secuencia de pasos del gradiente descendente, construimos la siguiente iteración. Partimos de un U sub 0, un Y sub 0 y una constante de regularización lambda mayor que 0, y realizamos una iteración de gradiente descendente de esta forma. El U sub k más 1 es el término en U sub k menos delta sub k por la derivada con respecto a U en el paso U sub k, en el paso k, perdón. Lo mismo para el I sub k. Y una vez alcanzado un criterio de convergencia, lo que podemos es forzar a la restricción U transpuesta por U igual a la identidad, modificando la matriz U por la matriz Q de la descomposición QR. Ahora bien, lo que surgió en algunos experimentos simulados es que el hecho de no tener un término mu hace que no funcionara tan bien esto. Entonces simplemente agregamos ese término y con la misma penalización de antes. Entonces la única diferencia con lo que acabo de decir antes es que ahora hay un término mu acá. Y bueno, y agregamos la restricción de que las coordenadas del I sub j estén centradas. Entonces podemos plantear la siguiente iteración. Partimos de un U sub 0 y un I sub 0 arbitrarios y una constante de regularización. Hacemos un paso de gradiente descendente, pero en cada paso yo necesito saber cuál es el mu. Y acá uso la estrategia del método anterior. El método de minimización alternada, si yo tenía dos de los parámetros, podía minimizar en el otro. Entonces, esta es la forma cerrada que tenía, era esta media ponderada. Bueno, entonces lo que obtengo es como una especie de híbrido entre gradiente descendente y minimización alternada. Bueno, una vez que alcanzo la convergencia, devuelvo los parámetros y impongo las restricciones del problema de la misma forma que imponía en el método de minimización alternada. Bien, y esa es la lógica del método de gradiente descendente, que, repito, es el algoritmo ASPCA que planteaba Moreno Estrada en su artículo. La lógica del tercer método, el tercer y último método, es un poco distinta. Este es un método de completación de matrices. La idea de este método es completar la matriz original de una forma parsimoniosa, de una forma simple. Ahora voy a detallar un poco a qué me refiero con eso. Pero si tenemos la matriz original esta, con entradas faltantes, la idea es obtener una matriz Y donde
los signos de pregunta rojos se transformen en números. Y una vez que esta matriz está completada, puedo realizar un análisis de componentes principales sobre I sin problemas. Y como de la misma forma que lo hacíamos siempre. Bueno, ¿a qué me refiero con forma parsimoniosa? Una forma simple. Lo que quiero es resolver el problema de minimizar el rango de I, o sea, quiero una matriz que tenga una estructura lineal simple, sujeto a que la matriz I tenga en las entradas que conozco el mismo valor que la matriz original, X. Eso es lo que me dice esta restricción. Ahora bien, rango no es una función convexa, y nosotros tenemos muchas técnicas para resolver problemas convexos. Entonces, lo que vamos a resolver es un problema convexo que esté cercano al anterior, en el sentido de que si algo es una solución de este nuevo problema convexo, quiero que esté cerca de la solución del problema original. Bueno, Kai y otros plantean que en vez de minimizar el rango, se minimice... bueno, en realidad Kai y otros plantean lo otro que voy a decir, pero en realidad lo que podría minimizar en vez del rango es la norma nuclear de Y, que es la norma nuclear, es la suma de los valores singulares de Y. Esto sí es lo que plantean Kai, en vez de resolver este problema de la norma nuclear, resuelve este problema, que es minimizar tau, dado un tau, minimizar tau por la norma nuclear más medio más al cuadrado de I. Lo que prueban ellos es que cuando tau tiende a infinito, la solución de este segundo problema converge a la solución del problema 1. Entonces, ¿cómo resolvemos ese segundo problema? Bueno, lo que vamos a hacer es, vuelvo un segundito a esta slide, lo que vamos a hacer es plantear el lagrangiano de este problema, y la idea es crecer en el sentido, perdón, decrecer en el sentido de este problema y crecer en el sentido de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, dado un tau fijo y una sucesión de pasos positivos y una matriz de multiplicadores de Lagrange inicial, vamos a construir esta sucesión, que tenemos que entenderla de la siguiente forma. La primera de las líneas corresponde a minimizar en el sentido de mi problema original, y la segunda de las líneas corresponde a crecer en el sentido de los multiplicadores de Lagrange. De hecho, esto es un paso de gradiente ascendente. Este d sub tau que tengo escrito acá se llama operador soft thresholding, que es un operador de umbralización, que lo que hace es lo siguiente. Dado una matriz que escrita en su forma, escrita en su SVD, lo que hace es a la matriz de valores singulares le resta un tau. Si esa resta es menor que 0, hace que la fuerza que valga 0, y si esa resta es mayor que 0, se queda con ese valor, con la resta, que es lo que está escrito acá. Este diag de sigma menos tau más, este más es máximo entre 0 y lo que sea. Bien, entonces con esto tenemos los tres métodos que pusimos a prueba. Vamos a ver que también funcionan estos algoritmos para datos genómicos. El primero de los experimentos que hicimos es con datos simulados. Lo que simulamos son 4 escenarios que varían en cuanto a la forma en que se construyeron los datos faltantes. El primero de los escenarios es un escenario en donde todas las poblaciones, perdonen, no dije qué poblaciones, porque está escrito acá y no dije qué son. Hap es japoneses, Bas son vascos, Yor son yorubas y Mes son mezclas. Son individuos simulados según esas poblaciones. Este es un caso fácil, lo tengo que aclarar. Esto es un caso fácil en el sentido de que son poblaciones que están bien diferenciadas y de continentes bien separados.
Bueno, entonces, como les decía, en el primero de los escenarios pusimos datos faltantes aleatorios y con tasas bajas entre 5% y 30% para todas las poblaciones. Lo que obtenemos es algo así. A la izquierda tenemos la figura original sin datos faltantes, lo que obtendríamos de un análisis de componentes principales sin datos faltantes. Y a la derecha tenemos los los tres, estos son los tres métodos, y este de acá es imputar por la media, pensándolo como esto como el peor caso, digamos. O sea, como ya habíamos visto al principio, imputar por la media nos parecía que era algo malo, entonces lo pusimos como compararlo como peor caso, digamos. Bueno, para este caso donde los datos la tasa de datos faltantes no es muy alta, parece que los cuatro métodos funcionan bien. O sea, no habría ningún problema con eso. Observemos que el algoritmo de minimización alternada y el de gradiente descendente nos dan figuras que están rotadas. Esto no es un problema. El problema de componentes principales, el análisis de componentes principales está definido a menos de rotaciones o a menos de simetrías, a menos de isometrías en general. Así que ver una figura rotada así me es igualmente válido que verla de esta otra forma. Bien, ¿qué pasa si ahora aumento la tasa de datos faltantes? Ahora, en este escenario 2, lo que hicimos es poner una tasa de datos faltantes entre 30% y 70%, pero de vuelta aleatorio y para todos los individuos de todas las poblaciones. Lo que observamos ahora es lo siguiente. Los puntitos están más grises, más claritos que antes porque hay una transparencia. Si son más claros los puntos es porque tienen mayor tasa de datos faltantes. Ya imputar por la media ya no es tan bueno. Ya ahora las bolas de las poblaciones ancestrales ya se deforman y tienden a trasladarse hacia el origen. En cuanto a los otros métodos, que esa formación no se visualiza tanto. Quizá hay un poco más de dispersión eso, de las representaciones con respecto al original. ¿Qué pasa ahora si tenemos los datos faltantes estructurados? Tenemos datos faltantes por bloques. Lo que hicimos es ponerle a todos los individuos datos faltantes por bloques, pero con tasas bajas, de entre 5% y 30%. Lo que observamos es lo siguiente. Parece que los métodos que estudiamos no andan bastante bien. Imputar por la media ya tiene un poco de deformación en las poblaciones ancestrales. Veamos que ya tienen como un poco más de forma de elipse. Pero los otros algoritmos parecen andar bien. Y en el último escenario, lo que hicimos es, de las tres poblaciones ancestrales, las dejamos con tasas bajas de datos faltantes y estructuradas por bloques, y a las poblaciones mezcladas les pusimos unas tasas entre 30 y 70%, nuevamente estructuradas por bloques. Ya en este caso, imputar por la media es una malísima idea, ya tenemos esta traslación hacia el origen, que no queremos, pero incluso los otros métodos que estudiamos ya tienen una mayor dispersión, por lo menos con respecto a los otros escenarios. Entonces, está bien, viendo los dibujos parece que esto anda. Lo que nos interesa es tener alguna medida de qué tan buena es la representación. Entonces, construimos esta medida, que es una medida de razones entre normas. Esta es la medida. Vamos a ver qué significa. Miremos el dibujo original y agarremos un punto. Midamos la distancia de ese punto hacia el origen. Y después agarremos cómo queda el punto representado cuando le agregamos datos faltantes y cuando utilizamos alguno de los métodos que estudiamos. Bueno, supongamos que queda representado en este punto azul. Midamos esa distancia. Entonces, lo que vamos a calcular es la distancia azul dividido la distancia roja. Nos gustaría que
que todos los puntos tuvieran distancias más o menos parecidas. No necesariamente uno, eso significaría que no hay ninguna homotesia en los puntos, pero que más o menos tengan distribuciones no muy dispersas. Eso es un poco lo que estudiamos en esta gráfica. En esta gráfica tenemos los 4 experimentos y tenemos estimaciones de densidad de sub J para los 4 métodos, bueno, para los 3 métodos y para la imputación por la media. Lo primero que observamos es este pico amarillo. Este pico amarillo es del método de gradiente descendente y se separa un poco de la distribución del resto. Y esto tiene que ver porque nosotros estamos penalizando. Recordemos que nosotros agregamos una regularización L2 a la función objetivo del método de gradiente descendente, por lo tanto estamos penalizando la norma de U y la norma de Y. Bueno, en realidad en este caso solo me importa la norma de la matriz Y. Por lo tanto es un poco distinta a la de las otras. Pero lo que nos interesa a nosotros es la dispersión de estas figuras. Imputar por la media es en todos los casos una mala idea en este sentido, porque es la distribución que tiene más dispersión. Incluso en los experimentos 2 y 4, que son los que tienen tasas de datos faltantes más altas, hay bastante dispersión y bastante tendencia a moverse hacia el origen. Eso ya lo habíamos visto incluso en los dibujos. En cuanto a minimización alternada o la completación de matrices, vemos que son bastante parecidos sus desempeños en este sentido. Quizá minimización alternada es el que respeta un poco más las distancias, ¿no? O sea, está bastante más centrado en el 1. Pero bueno, parecen andar relativamente parecidos en ese sentido. Nos interesaba ver si había alguna correlación también entre esta distancia hacia el origen y la tasa de datos faltantes. Entonces lo que calculamos es justamente cuál es este vínculo, cuál es esta correlación lineal. Y, por ejemplo, en estas 4 gráficas corresponden al experimento 2, y lo que hicimos es poner tasas de datos faltantes en el eje X y estas variables de sub J en el eje de la Y. Y lo que observamos es que imputar por la media queda bastante correlacionado con la tasa de datos faltantes, pero por más que no lo parezca, en las otras 3 también es significativa esta correlación lineal. Y pasa eso para todos los experimentos. Esto es para uno de los experimentos, pero pasa para todos los experimentos, salvo para un par en donde minimización alternada no queda correlacionada con la tasa de datos faltantes, lo que nos da la pauta de que el método de minimización alternada parece bastante robusto a datos faltantes, porque evita que esto suceda de esta tendencia hacia el origen. Y también sucedió en otras instancias de que tenemos tenemos una correlación positiva. Para todos los demás tenemos correlaciones negativas. Muy bien. Parece que algunos andan mejor que otros, o bueno, por lo menos en algunas instancias parece que andan parecido, pero bueno, quizá lo que haga el diferencial es qué tan rápido funcionan, o qué tan bien escalan a grandes dimensiones. Pensemos que si queremos tratar con datos genómicos reales, vamos a tener que trabajar con matrices con individuos que tienen arriba de 100.000 variables, porque son posiciones en genoma. Entonces, queremos que funcionen rápido, o por lo menos que escalen bien a grandes dimensiones. Entonces, hicimos 4 experimentos en donde pusimos individuos con 250 posiciones en el genoma, 500 posiciones, 1000 y 2000. Y vimos los tiempos de ejecución de los algoritmos. En esta primera figura tenemos los tiempos entre 0 y 0,6 minutos. Y lo que vemos es que
tenemos el algoritmo de gradiente descendente acá abajo, o sea que esto corre muy rápido, o sea, tarda menos de una décima de minuto. Y el algoritmo de minimización alternada, bueno, para el caso donde tenemos 2000 posiciones, bueno, tarda poco más de medio minuto. Pero es relativamente razonable. 2000 posiciones igual es muy poco. O sea, para lo que se utiliza en genética de poblaciones es poco. Vemos que están unas columnas verdes acá, que se van de rango. Porque eso es el dibujo de la derecha, es si le hacemos un zoom out, si vemos a lo lejos, vemos que nos quedan acá abajo, apenas se logran ver, están los otros algoritmos, y después tenemos estas columnas verdes, que corresponden a los tiempos de ejecución de completación de matrices. Porque completación de matrices tarda, y tarda mucho. Pensemos que para 2000 posiciones en el genoma tarda arriba de cerca de 7 horas. Entonces, este algoritmo quizá funciona bien, por lo pronto los dibujos que obtuvimos son razonables, pero bueno, hay que esperar un poco. Y tampoco es tan optimizable. Podemos discutir a nivel numérico qué es lo que está pasando, pero hay que optimizarlo de una forma un poco fina. Muy bien. Datos simulados, funciona todo lindo. ¿Qué pasa cuando nos aplicamos estas técnicas a datos sobre poblaciones mezcladas reales? Había arrancado la charla con este diagrama. Tenía el mapa de Sudamérica con puntos, que eran las poblaciones que se habían estudiado en este proyecto de Eurogenomes, y les había dicho que habían otros puntos, y les dije que les iba a explicar qué eran. Bueno, estos otros puntos son una proyección en el mejor espacio de dimensión 2 de estos puntos. Este dibujo se hizo con esta técnica de si tenemos dos tiras y en una de las tiras tenemos información y en la otra no, lo que pensamos es que el individuo era homocigota en esa posición. O sea, copiamos eso. Esto es entonces lo que obtenemos con ese método. ¿Qué pasa con los métodos que estudiamos nosotros? El algoritmo de gradiente descendente nos da este dibujo, donde tenemos una bola acá, con todas las poblaciones ahí, y tenemos a los individuos charrúas como por fuera. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que los individuos charrúas tienen una tasa de datos faltantes muy alta. Y estos individuos que están más alejados tienen cerca de 99% de datos faltantes. O sea, casi que no hay información. Entonces pensamos que quizá este dibujo dé así porque estos individuos me están moviendo los ejes para que se vea todo un poco mal. Pero sacamos a los charrúas. No solo sacamos a esos individuos que tenían tasas de datos faltantes altas, sino que los sacamos todos los charrúas y aún así no recuperamos nada. No recuperamos ninguna estructura, ningún vínculo entre estas poblaciones. Y sabemos que algo tiene que haber. ¿Qué pasa si aplicamos minimización alternada? Bueno, minimización alternada, otro problema. Parecía andar bien. Para datos simulados parece andar bien. Parecía ser bastante robusto a los datos faltantes, incluso en situaciones en donde la estructura de datos faltantes no era tan sencilla. Un problema numérico, computacional. Cuando intentamos aplicar esto a los datos, teníamos un problema de memoria. Hay algo que pasa internamente, esto yo lo implementé, todos los métodos los implementé en R, hay algo que está pasando que utiliza mucha memoria y bueno, hay que utilizar una supercomputadora para poder aplicar esto, porque una computadora por lo menos no tiene tanta memoria RAM.
Ahora bien, ¿qué pasa si aplicamos el método de completación de matrices? Bueno, lo que tenemos ahora es algo bastante razonable. Ahora sí recuperamos el vínculo entre individuos. Tenemos por acá los charrúas, por acá a los guaraníes, que es razonable ese vínculo. Tenemos por acá a los Kaingang, que en el artículo del que sale de donde sale este dibujo, se explica que hay razones históricas para que este vínculo se dé, aunque parece un poco raro porque los Kaingang son de la zona de Chile, y bueno, están los Andes en el medio, así que habría en principio no parece tan obvio de que haya un vínculo a nivel genético, pero bueno, en ese artículo se explica que tiene sentido. Y después tenemos por acá a los Aymara y a los Quechua, que también es razonable el vínculo entre ellos. Y otra cosa que podemos ver es que tenemos como bien un gradiente a lo largo del eje horizontal, pero en el eje vertical se nos separan dos poblaciones, que son los Guajibo y los Piapoco, que son poblaciones de Colombia y Venezuela, así que también tiene lógica esa separación. Una cosa que yo me preguntaba era, bueno, ¿por qué no podemos recuperar, como en la figura que yo les mostré de los europeos, que teníamos como el mapa de Europa? Bueno, a mí me encantaría que yo proyectara sobre estas componentes principales y ver un mapa de Sudamérica, y no parece que esto sucediera, porque incluso aunque rote las cosas, no me quedaría como un mapa de Sudamérica, porque me tendría que quedar acá Colombia y Venezuela, pero por acá estaría Perú y Bolivia, como que no. Entonces, esto no sucede, pero esto tiene que ver con dos cosas. Una es la historia de cómo se pobló Sudamérica, que es distinta a la historia de cómo se pobló Europa. Y otra cosa que puede estar sucediendo es que hay muchos individuos quechua y aymara con respecto a los de las otras poblaciones, y eso puede estar tirando uno de los ejes hacia un lado. Y bueno, y vemos que la figura que obtuvimos es bastante parecida a la figura que se construía haciendo esta imputación vamos a decirle como de homocigosis forzada. Es bastante parecida. Quizá hay un poco menos de dispersión. Observemos que esta, estos puntos están un poco más dispersos, en la completación de matrices están como un poco más sobre el eje de las X, pero parece parecido. Y había otra diferencia que era, habían unos puntitos acá, estos puntitos de acá quedan representados un poco distintos en esta otra figura, que estos son guaraníes Toba. Los Toba quedaban representados por acá, en esta figura. Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión y sobre qué otras cosas podríamos trabajar en un futuro? Bueno, el algoritmo de gradiente descendente no funciona, no funcionó. ¿Qué está pasando ahí? En el fondo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna forma de mejorarlo? ¿Qué es lo que se podría hacer? Hay algunas cosas para discutir sobre eso. En particular, bueno, eso lo podemos discutir con el tribunal cuando hagan preguntas. Con respecto al algoritmo de minimización alternada, es el algoritmo que parecía más robusto a datos faltantes. No parecía que hiciera esa deformación hacia el origen que hacían otros algoritmos en algunas instancias. Pero bueno, cuando lo fuimos a aplicar a datos reales, tenemos un problema de memoria. Entonces,
¿cuáles de los pasos internos de este algoritmo es el causante de este exceso de uso de memoria RAM? Yo creo, mi hipótesis es que hay algo que está pasando con la descomposición QR, porque la iteración en cada paso implica una descomposición QR. Supongo que lo que hace R en la implementación de QR es copiar la matriz un par de veces, y eso hace que se use mucha memoria. Ya tenemos matrices que son grandes. Yo supongo que va por ahí. También hay dos inversiones. Hay una descomposición QR y dos inversiones en cada iteración de este algoritmo. Supongo que esa es otra posibilidad. Habría que ver qué es lo que hace bien internamente R. Bueno, el algoritmo de completación de matrices anda bien. Anda bien para los datos simulados. Y anda razonablemente bien para datos reales. Entonces, lo que le pasa es que tarda mucho. ¿Hay formas de optimizar el algoritmo de completación de matrices? Bueno, se me ocurre una, que es el algoritmo de completación de matrices hace una descomposición SVD en cada uno de los pasos, y lo que yo utilicé son formas de calcular esta descomposición por defecto en R. Pero lo que está pasando acá es que nosotros estamos umbralizando los valores singulares. Entonces, no se necesitaría calcular todos los valores singulares en cada iteración. Quizá calculando con otras formas de calcular valores singulares, obviaríamos pasos, nos evitaríamos hacer algunos pasos. Se me ocurre esa forma. Hay otro artículo que es posterior al de Kai y otros, que es un artículo de Hasti y Tifirani, creo que es de los dos, si no es de uno o es del otro, que usa un método que en vez de soft thresholding, usa hard thresholding, y creo que ese algoritmo andaba un poco más rápido, pero bueno, no lo estudié en detalle, pero quizá haya otras formas en estos últimos años, se hayan pensado otros algoritmos. Y bueno, hay un método que el tribunal va a conocer, porque vio la tesis, pero de que yo no hablé, que es el método de PCA probabilístico, que no nos anduvo, lo miramos un montón de rato, hay algo que no funciona con ese método, que yo di mis hipótesis en la tesis, pero que bueno, como que le buscamos la vuelta y no lo pudimos aplicar. ¿Existe alguna forma de aplicar ese algoritmo de expectation maximization para resolver este problema y poder aplicarlo a datos genómicos? Bueno, esa es otra cosa que podemos discutir. Así que bueno, esto era lo que les quería contar, y bueno, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. ¡Vamos! Bueno, muchas gracias, Gerardo. Voy a oficiar un poco de presidente del tribunal. Dale. Bueno, empecemos a darle la palabra para que haga las preguntas a nuestra invitada, que es Lucía, que además seguro que tiene las preguntas más interesantes. Y después seguimos con Matías y después termino yo. También a la familia de Gerardo, ahí está el hermano. Bueno, buenísimo. Primero, felicitaciones, Gerardo. Creo que está buenísimo que te hayas metido en este tema, ¿tá? Que capaz que no es tan trivial, o sea, ni matemáticamente, ¿no? Ni para la parte de interpretación biológica tiene bastantes complejidades. Nosotros con Maine venimos luchando con este tema, bueno, y con Nacho también hace rato, o sea que estuvo buenísimo que te metieras en esto. Y eso que capaz que no venías del palo de la biología y todo, así que la verdad eso es súper valorable, está buenísimo. Y además que los resultados nos sirven, o sea que es súper bien.
Eso por un lado. Después otro comentario que quería nombrar también, porque creo que es parte del proceso de formación de la maestría y eso, es no solo los resultados y la investigación en sí, sino cómo presentar los resultados, ¿sí? Ahora en la presentación oral hay pila de cosas que me quedaron mucho más claras que leyendo la tesis. Me pareció que estuvo re bien, o sea, la exposición oral, cómo presentaste, el background, todo, ¿no? La introducción, me pareció que estuvo bueno. En la parte, o sea, en la tesis escrita, me parece que hay cosas que se pueden mejorar, en cuanto sobre todo, no sé, las figuras, por ejemplo, que están buenas figuras, pero las leyendas a veces no condicen con las figuras o no están autocontenidas. Hay como, no sé, las poblaciones, yo las sé, el yoruba, el vasco, no sé qué, pero a veces hay que ir a buscarla en el texto, qué quería decir, si no las tenés. Un poco, digo porque te va a servir, porque vas a hacer el doctorado después allá y todo, para los artículos que publiques posterior, son cosas que los revisores te van a marcar, y me parece que está bueno, meterle un poco de cariño ahí a la parte de la tesis en sí, ¿sí? También los paneles de las figuras, a veces no tenés los ABC, pero abajo sí, o están corridos, entonces Sí, te sí, te comento entiendo, te entiendo. o sea, el seguimiento de esto. Ahora veo la presentación oral y me es mucho más fluida, hay mucho más mejor. Y la otra como que tenés que ir de vuelta y ver qué querés y no sé qué. Entonces digo, nombrar esto porque también es una parte de la tesis y es Sí, obvio. Sí, estoy de acuerdo contigo, bueno. 100%. Y una cosita antes, porque si no, la gente de antropología y biología me va a matar si no lo digo. Los Caingan, ¿te acordás que vos dijiste que eso era esperado verlos, por las dudas? Los Caingan son los que están en naranjita por ahí, que son Brasil, son ecuatoriales, ¿tá? No son los de Chile y Argentina, esos son los de Aguita, por las dudas. Los que era más Ah, inesperado ok. era Locos. Ah, Y no, pero Latina, este era el vínculo que ahí quería va. decir. El Sí, vínculo perdón, nuevo perdón. es como los de Aguita. Los Sí, sí, Caingán sí. están medio cerca y Perdón. no digo porque si después me ven los andenes, todas estas cosas. Sí, No, perdón, ahí sí. O eh, sea, me refería a este vínculo, ahí este de va, acá. pero detalle más. Nada, eso en cuanto a comentarios, y después capaz que algunas preguntas, pero para ver un poco más en detalle. Los escenarios, a ver, habiendo las simulaciones ahora, ¿no? De los diferentes escenarios, los 4 escenarios, en algún momento creo que lo habían discutido, pero después no lo vi y lo estaba capaz que esperando en la tesis o capaz que no, la cantidad de datos faltantes, ustedes la hacen poner en los que tienen mucho, ¿no? De 30 a 70. Había dejado de comer. Ahora, Y llegaron a ver más al borde, a ese 80, 85, 90, Sí, hay muchos. sí, quedó, sí, no, quedó como, lo puse como trabajo futuro de la tesis, sí, o sea, faltaría acá un escenario, estoy de acuerdo contigo, faltaría un escenario 5 de entre hacer quizá el mismo escenario 2, pero entre 70 y 90 por ahí. Lo que pasa es, lo que me pasó con, que no incluye esa figura en la presentación, pero sí, sí está en la tesis, que quizá lo puedo mostrar para el resto. Que, que ese problema es el caso de 85 en adelante. Es problemático, o sea, nos pasó incluso para completación de matrices que andaba bastante bien acá. Yo hice en la tesis, hice este dibujo que es para el de completación de matrices, pero lo había hecho con menos SNPs, lo había hecho con 75.000 y había dejado todos los charrúas. Lo que pasó es que hay un montón de charrúas que tienen, de hecho hay como 2 o 3 que tienen 100% de datos faltantes. Eh, y después hice como un cutoff
estos son los que tienen menos de 95% de datos faltantes, y lo que vemos es que estos te están tirando esta componente principal. La componente principal 1 está totalmente estirada por estos que tienen muchos datos faltantes. Y lo que dice es, para la de la tesis, para la presentación, perdón, ya lo hice con 200.000 SNPs y sacando los de 85 o más. Ah, Así que sí, sí, habría que hacer otro caso simulado con más datos faltantes. O quizá más cercano a este tipo de casos de los charrúas, que es poblaciones, la mayoría de estas poblaciones, salvo los charrúas, tienen menos del 30% de datos faltantes. Y los charrúas tienen de 70 para arriba. Hay algunos que por ahí tienen menos, pero quizá lo que estaría bueno es hacer un caso simulado con ese tipo de datos faltantes, donde tenés una población que tiene muchos más datos un solo faltantes y el resto, ahí que va, el resto. R es demasiado. Sí, eso estaría bueno para mirar. Sí, una cosa que quiero decir también, yo tengo el código subido al GitHub, no está, el código no está 100% documentado de lo último, pero quiero documentarlo para que quede bien, pero lo pongo para una versión final de la tesis, pongo el GitHub ahí, Ah, pues se los paso. sí, buenísimo. Será utilizado. Después, otra pregunta que en las simulaciones, o es que me perdí, en las A simulaciones ver. usan 1000 SNP nomás. Sí, Cuando- tiene una razón de ser de tiempos, porque como completación de matrices tarda tanto, los otros nada, podría haber usado, por ejemplo, en el de gradiente descendente, esta figura, esto lo hice con todos los datos, que eran unos 350.000 SNPs, Sí, por ahí. Y tarda, yo qué sé, creo que eran como unos 20 minutos. perfecto. Pero que lo hice con 200.000 SNPs, tardó como unos 3 días. Entonces, por eso agarré pocos SNPs para hacer las simulaciones con los... Está bien. Sí, o sea, entiendo que a nivel biológico no es lo mejor, o sea, 1000 No, está SNPs, bien, no sé si te podrías ver algo con 1000 SNPs. No sé qué tanta estructura puede haber con 1000 SNPs. por lo menos Pero lo unos... hice más bien por un tema de tiempo. Sí, Tata. No, perfecto. Quería ver si es lo que yo le había errado en lo que... No eran 10.000. No, me faltó un cero. Bien. Después otra cosa que capaz que da para, o sea, que estaría bueno ver, pero no sé si lo pensaron, es los escenarios más complejos de mestizaje de 3 poblaciones, como es la uruguaya, ponele. Ahora no más para ver los nativos, no sé qué, pero ponele, los uruguayos tenemos indígena, afroeuropeo. ¿Se podrían hacer escenarios para mestizaje de 3? Sí, seguro que sí. O sea, yo lo hice con 2 porque sé que esta era la forma, o sea, sabía cuál era la forma que esperaba y errores que podría obtener. Pero sí se puede hacer. De hecho, el código que hice puede usar 150 poblaciones y mezcla cosas, o sea que perfectamente lo puedo hacer, sí. Sí. Después tengo otra pregunta viste también en las simulaciones, ¿no? Tenés los 4 escenarios y en el de, ¿cómo se llama? Optimización a la media, ¿no? ¿Cómo es la Imputación por la media. imputación a la media? Vos tenés el escenario 2, que es mucho missing data sin estructura, ahí va, Sí, el acá. y después el 4, que son los bloques que tenemos normalmente Sí. con los arrobas y eso. En el escenario 2 y el 4, en los dos te da mal Sí, esta imputación a la media, pero en realidad, o sea, te da mal, pero en uno te da re mal. O sea, en el sí, 4 da bien horrible. porque el 4 tiene la particularidad que le puse más datos faltantes solo a los mezclados.
O sea que los mezclados tienen, porque digo, en realidad en esta imputación de la media los bloques no te importan. No, O sea que es solo un tema de que le pusiste más del 70% más a unos. a uno. Sí. Estaba pensando si tenía que ver con los bloques o la estructura, pero no. En principio no, porque podemos mirarlos, por ejemplo, en este de acá. Y en el de la tesis se ve bien que tenés para abajo. El coso. Sí. Podemos mirar acá. El experimento 1 y el 3 son muy parecidos. Sí. Y la única diferencia entre 1 y 3 es los bloques. Sí, me llama la atención. Entonces debe ser solo que tiene más... Sí, creo que es un tema de eso, o puramente sea, de la tasa y no de la estructura. Cuando escribiste el escenario, los dos tienen 0,307, por las dudas. Capaz que le pusiste más que este. Cuando escribiste el escenario 2 y 4, me parece que no hay diferencias en cantidad de datos faltantes. El dibujo No, parece en el 2 y en el 4 tengo datos faltantes entre 0,3 y 0,7, está bien, pero en el 4 solo para los mezclados. Quizá en la tesis me haya quedado mal escrito eso. Pero seguís teniendo la misma cantidad de datos faltantes, entonces. Sí. Y de cualquier forma te da peor el de los bloques. Sí, porque para mí da peor justamente porque es un poco el problema de los charrúes, ¿no? Que tenés una población que tiene más datos faltantes que el resto. Acá en esas las poblaciones porque son mezcladas de pares, pero lo que está pasando es que hay algunos individuos en particular que tienen más datos faltantes que el resto. Pero eso mí creo que no me quedó más claro de que podías tener más del 70% de datos faltantes. No, pero nunca llego a más de 70. Más de eso no, solo que tienen más en general. Más en general, sí. Bien. Y después, otra pregunta, porque es algo que vemos cuando usamos Smart PCA y esos approaches para hacer esto. ¿Qué tan sensible podría ser ponerle el min, alt, o el de completación de matrices a, primero, poblaciones chicas, que a veces eso nos complica, o poblaciones, digamos, muy distintas a las otras? Sí. Que a veces nos pasa que tenemos que sacar poblaciones, estuvimos rato viendo qué población tener, porque si no te tira. Y con Smart PCA es un bajón esa parte. Sí, es interesante, no lo simulé a eso, pero sí, es verdad y además tiene todo el sentido del mundo esa pregunta, incluso por esto de acá, ¿no? Que, claro, por ejemplo, los Kaingang tenés 4 acá y difícilmente te lleven... Te muevan algo. Claro, sí, eso, que te muevan algo. No, es válida la pregunta, no lo estudiamos. De vuelta, creo que es una línea de código, o sea, se puede simular un... Perfecto, sí. Y capaz lo mismo para poblaciones que pueden no ser chicas, o sea, capaz que tienen un número común, pero son tan endogámicas y tan parecidas y distintas a todas, como ponerle, ahí no los pusimos, pero los subís, y los Caritiana, otros, son súper endogámicos, re parecidos entre ellos y son nada claro, que ver con todo. Vos lo ponés totalmente ahí aislados. y perdiste. O sea, no ves ninguna Sí, yo había sacado a los Wichi, los saqué porque me tiraban. Lejos, sí, también. Sí. Sí, eso es un poco para todos, ¿no? Que esto es. Hay una cosa muy artesanal de hacer este tipo de dibujos porque pones una población y de repente se te queda una población acá y después toda una bola del resto de las cosas, porque esa población es muy, muy distinta de los demás. Si acá, por ejemplo, pusiéramos, no sé, chinos, quedarían chinos acá y después todo el resto acá. Entonces hay que ser como re cuidadoso al momento de hacer este tipo de cosas. Bárbaro. Y después está una mini pregunta, ya que estamos ahí. ¿Tenés idea por qué
en el algoritmo ese de completación te quedan los guaíbos metidos adentro de los piapoco? Viste que tenés esos dos. En Sí, y a ustedes no nosotros les teníamos, pasaba eso. depende cómo lo hagas, nosotros cuando lo hicimos con los Wichi y los Toba, no ves esa diferencia porque te quedan los guaíbos de piapoco juntos, uno adentro del otro. Ahí va, en esta, viste que te quedan los de abajo, ahí tenés los guaíbos y piapoco. Ahí no los ves separados. Porque metimos los Wichi y los Toba, entonces se estiran. Si vos Ah, sacaras ok. esos dos, en algún momento se abren, pero a mí me parecía que eran bastante distintos ahora, y que se agrupaban diferente. Ahora viendo tu figura después, Quedaron ¿qué hipótesis ahí. puede ser de que se Mm, hayan solapado? no, ahí quizá se me ocurre que ustedes ahí hicieron esta construcción de pseudotipos. Pero para ellos no. O sea, Ah, solo para para los... ellos no. Sí. Ah, Ahí habría que fijarte, perdón, me meto, pero como Sí. son haplotipos los puntitos que están representados, esos son genotipos, habría que fijarse primero si es el mismo individuo o si son dos haplotipos de individuos si estos dos diferentes. son el mismo. Claro, o si son de individuos diferentes. Y también puede ser un tema de claro, la base, eso no sería extraño, porque siempre pasa. No, y o Pero capaz... capaz habría que hacer PCA separado de ellos también para ver un poco qué pasa con ellos sin estos Sí, datos algorítmicos. yo me pensaría que es un bug al principio. Bien. No, capaz que si no fuera un bug y biológicamente podrías decir que están sacados más de la frontera, ¿no? De donde Y están. pero qué raro que sea uno solo, ¿no? O bueno, dos. Está. Pero no recordaba que poner con los guaraníes nos pasa siempre, que hay dos guaraníes que se meten adentro de las charrúas y bueno, están muestreados en lugares Sí, distintos. esto, ¿no? Esto de acá. Ahí va. Pero en este no me acordaba que pasaba eso, entonces no sabía si era algo algorítmico o bueno, capaz que es un... Eh, sí, sí, no se me ocurre una explicación biológica. No, capaz que... No. Nada, tenerlo en No, cuenta. y en cuanto al algoritmo, trata a todos los individuos de la misma forma, o sea, que no, porque además, pensemos una cosa, que este método de completación de matrices no está pensado para este problema, está pensado para completar matrices que vienen de imágenes. O sea que, ¿por qué hace esto? No sé. No, y que tuviera más datos faltantes o alguna estructura extraña tampoco, pues no tienen. O sea, esos están bastante completos. Nada, era una cuestión nomás. Pero buenísimo. Bueno, por mi parte, más nada. Gracias. Me pasa una aclaración ahí de una pregunta que quedó de Lu, así ya les queda para el jurado también. Que el tema de poder simular con mil nada más sirve porque están recontra diferenciadas, porque las tres poblaciones que agarró son poblaciones de diferentes continentes. Entonces en realidad no miró diferenciación tan fina a nivel geográfico, entonces pocos SNPs alcanzan para diferenciar bien las poblaciones y eso para las simulaciones era bueno justamente por los temas de tiempo. Si lo hiciera con poblaciones mucho más cerca y la simulación fuera mucho más parecida al problema que tenemos, ahí sí, probablemente habría que hacer con mucho más SNPs y bueno, tomarse el tiempo de que corran bastante más. Pero como había temas de implementación que funcione no sé qué y tiempos, en ese dataset de juguetes rendía que fueran 1000, pero sin duda es parte de la Me llamó la chuduri. atención que con 1000 igual tenías la estructura, entonces dije, o era 10.000 y se No, equivocó no. el coso, o que era Yoruba y Ahí va por ahí la Eso solo pregunta. porque es vasco, Sí. yoruba y... O sea, Sí, es bien porque distinto. continentes totalmente distintos. Ya los vascos totalmente distintos a todo. Sí, Buenas, muchas gracias. gracias a vos. Gracias, Lucía. Matías. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Gerardo, por el trabajo. Gracias. Gerardo no viene de la biología, pero tampoco viene de la matemática pura. No. Y el trayecto que ha hecho en estos años me parece que es muy meritorio. Él viene de la Facultad de Ciencias Económicas, donde el background de matemática es
no es tanto como en Facultad de Ingeniería, y bueno, se ha preocupado por llenar y completar su formación en matemática a lo largo de estos años y bueno, llegar al nivel que nos muestra hoy en la tesis. La tesis método 1 tiene mucha matemática, tiene buena matemática, muchas aplicaciones de álgebra lineal. Está bien escrita, sí tiene algunos errores de los cuales ya te comentó Luciana, las gráficas o cosas para mejorar, pero sí tiene algunos errores que eso te recomiendo que lo lea de vuelta, y si no cualquier cosa te paso las correcciones en algunas fórmulas, ¿no? Son algunos errores de tipeo, Ah, no sí, hay en cuanto algunas que las fui corrigiendo, de hecho, que las encontré haciendo esta presentación, pero mandame, si las tenés online, hay algunas mandámelas. cosas que mejor que quede bien escrito, ¿no? Por ejemplo, Sí, obvio, la sí, sí. densidad normal multivariada, que quede bien escrita. Cosas. Sí. No es nada grave, pero me parece que en el documento final Sí, obvio, estaría bueno mandame las, se tener escapan esas una cosas. repasada. También una cosa que me aclaraste en la presentación, en el método del gradiente descendiente, vos dijiste que si se entraba no daba nada, y entonces por eso incluiste el mu, y creo que en el documento quedó escrito al revés. Me pareció, por eso no entendía, entonces Quedó, capaz, sí, capaz que eso verificarlo. Son eso. en realidad, a ver, tengo que verlo, pero la idea es, el algoritmo original es sin el mu, Sí. eh, y creo, no lo escribí así, primero ese, sin el mu y después le agregué. Sí, por eso, pero en la transición, por eso me lo aclaraste en la presentación. Ah, está, eh, capaz que lo miro, pero esa es un poco la lógica, porque el original no tenía el mu, y lo que nos pasó cuando hicimos eh, estas, sí, estas sí. gráficas, lo que pasaba es que el no tener el mu hacía que quedara una por un lado y después las otras dos como que se colapsaban en una. Entonces dije, bueno, está, pero acá lo que pasa es que falta, para mí era un problema de centrar los datos y, está. No, que quedó claro en la presentación, solo después chequear, que me parece que está escrito al revés. Está, Creo que dale. hay un no que sobra. Ah, está, dale. Sí. Eh, bueno, después, sobre esta manera de presentar componentes principales, visto como un problema de optimización, y esto me parece que sobrevuela un poco todo el trabajo. Si entendí bien, la matriz de datos es una matriz de ceros y uno. Sí. ¿Sí? Es una matriz de ceros y uno. Y no usas la matriz sigma de varianza-covarianza por el tipo de tus datos. Por eso lo mirás como un problema de optimización. ¿Es así? En realidad tiene más que ver con esta presentación, y sin pensarlo desde el punto de vista estadístico de hacer los valores propios de la matriz de covarianza, era porque me parecía como más que para extender a los otros algoritmos me parecía más razonable que hacerlo de la otra forma. No es por los datos que no lo hice por el lado de los valores propios de la matriz de covarianza. Viste que eso de aplicar componentes principales a datos que son categóricos, ¿sí? Te puede llevar a problemas, justamente. Sí, sí. Capaz que pensé que esta manera de presentar los componentes principales te permitía, bueno, evitar de hablar de matriz de varianza-covarianzas y de verlo como un problema de optimización, que me Bueno, parecía que podía estar bueno mm, también. está bien. En principio no tiene que ver con eso. De hecho, ya que lo tengo por acá, voy a ir a eso. El paper, un paper como fundacional de todo esto, que es este. De hecho, ese paper calcula, bueno, hace una transformación de los datos, pero siguen siendo datos
que siguen siendo binarios o a lo sumo con codificaciones 0, 1 y 2. Y en este paper sí hace la matriz de covarianzas de varianzas y covarianzas. Y hace el mismo método de PCA, pero desde ese lado, desde el punto de vista estadístico. De vuelta, yo lo presenté de esa forma porque me parecía que se podía extender de forma más natural al resto de los métodos. Nada más, no era como, no había nada interno. ¿No? Después, en cuanto a cómo comparás estos métodos que usás con métodos de imputación clásicos, la imputación por la media en general no es una buena manera de imputar los datos, pero tengo además mis dudas sobre los datos que estás usando, porque si imputás con la media no te va a dar ceros y unos, ¿no? En lo que vas a completar. No, es verdad. Con estos datos, ¿no sería mejor imputar con la moda? Sí, es verdad, tener razón, sí. Igual es también otra cosa, cuando completas el método de completación de matrices también te da cosas que no son ceros y unos. También, y eso hace que la comparación sea justa. No sé, son preguntas que me hago sin conocer mucho este tipo de base de datos. Capaz que convendría imputar por ceros y uno, ¿no? De alguna Claro. manera, por datos que sean más similares a los datos faltantes. Sí, tenés razón. Sí, es algo lógico y no lo había pensado. ¿No? Como que no sé si la comparación es muy justa. Más allá que hacer componentes principales imputación por la media. Puede haber hay otros métodos de imputación que pueden ser mejores. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Y después en la parte de presentación de los resultados, a mí en lo personal me faltó algún otro tipo de métricas para evaluar los desempeños de los modelos, como por ejemplo el porcentaje de variación explicada por los componentes, con datos faltantes, sin datos faltantes, si la calidad de representación de los individuos, más allá de los dibujos que sí, que quedan buenos, ¿no? Uno ve seguramente lo que uno quiere ver, pero desde el punto de vista metodológico, Sí. me parece que hubiese estado bueno, quizás con una base de datos menor. Me gustaría mucho ver los códigos y aplicar estos códigos, no sé, a una base de datos de juguetes, quizás más sencilla, para medir realmente cuál es el aporte de esos métodos al caso de los datos faltantes. Sí, sabes que yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta, de que me ibas a preguntar, porque fuiste mi profesor de análisis multivariado. No, quería hoy, de hecho es algo que lo pensé hoy de mañana y dije, me va a hacer esta pregunta. Y quería mirar qué pasa con los charrúas, lo de la varianza explicada. Lo que pasa, esto en términos generales, no te puedo decir de los datos posta porque no hice ese cálculo, pero lo que pasa es que en realidad explicas muy poca varianza con dos componentes principales. Es O que, sea, explicás, no sé, 5%, 8%, nada. sí, porque ¿de cuántas variables estamos hablando? Y en la Muchas. de los charrúas son 380.000. Claro. Y quería resumir 380.000 en dos. En dos, claro. Hay otra cosa. Así que, perdón, este dato lo tenés, el porcentaje de variaciones explicadas es 5. No lo tengo para esto, pero digo que en general para este tipo de datos. 5 o menos. Sí. O sea, no lo tengo para este, no lo calculé, es fácilmente calculable, pero no lo calculé. No, otra cosa que quería decir, está bien, eso es una crítica re válida, o sea, estás intentando proyectar en un espacio de dimensión 2
algo que es de dimensión muy alta. Hay también una razón de ser de por qué aparecen los componentes principales, y de vuelta tiene que ver con este paper de acá, que en este paper se hace otra cosa, se hace estadística sobre los valores propios de la matriz de covarianza. Y hay un vínculo entre... Se hace estadística en el sentido de que se dice este valor propio es significativo, este no, y así. Y lo que hay es un vínculo entre la cantidad de valores propios significativos, en un sentido que describen los autores, y la cantidad de poblaciones que tenés. O sea, si tenés, yo qué sé, 50 valores propios significativos, es porque en realidad tenés una estructura que es como de 50 poblaciones. Y bueno, por eso es un poco que sale, no solo porque los dibujitos quedan lindos. Bien. Sí, me parece que estaría bueno quizás completar con ver si los individuos son también representados, ver la contribución, ¿no? de los individuos a los ejes, las variables. Después, en cuanto a los tiempos de ejecución, bueno, hablaste un poco en la presentación, no me había quedado claro en el manuscrito, que bueno, te llevaba mucho tiempo. Capaz que se podría usar el clúster de facultad para sacarse las dudas de si efectivamente el otro método no funciona o a ver el PCA probabilístico. Y Sí, creo sí, que... sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, podríamos probarlo. No sé, como que yo me quedé con ganas igual el ver. tema del PCA probabilístico no es un tema computacional, es un tema de que hay algo del propio método. Del método mismo. Sí, o sea, tiene unos problemas numéricos que no tienen que ver con uso de memoria. En el de minimización alternada sí, o sea, ese anda bien, y eso sí, capaz que lo podríamos poner en el clúster y ver qué pasa. Bien. Y creo que mis preguntas iban por ahí. Bueno, una vez más. Si tenés las correcciones con typos, mándamelas por mail y yo lo... Dale. Bueno, una vez más, felicitarte por el trabajo, la verdad que estuvo bueno. Gracias. Bueno, gracias Matías. Y gracias, bueno, Gerardo por la presentación, a Maine y a Nacho por la invitación al tribunal. Me gustó mucho el trabajo, tiene un estudio bien profundo de las herramientas, y creo que hiciste un buen trabajo también de documentación de las herramientas, quizás un poco más, no básicas en el sentido de que son fáciles, sino como de que hay que ir más para atrás, ¿no? Que son cosas que no son nada sencillas, como las derivadas o ese tipo de cosas que pusiste en el apéndice, que son, creo que tienen un lindo valor documental, que no es fácil encontrar a veces presentaciones amigables de esos temas que a veces son escabrosos. La presentación también fue muy clara, así que nada, felicitarte por eso también. Algunas cosas me pasó también como a Lucía y a Matías, que algunas cosas entendí ahora. En particular creo que el punto más claro de eso era la estructura de los datos, que me quedó mucho más claro ahora que cuando leí la tesis, que me quedó como ahí una idea, ok, son matrices X que tienen ceros y unos, y capaz que puede tener un 2, pero no. Y ahora con la presentación inicial me quedó mucho más claro. Creo que eso está bueno como para incorporar al documento, porque creo que por lo menos capaz que para Matías y para mí, que venimos de otro lado, era más difícil imaginarnos cómo era la estructura de esa matriz, y creo que ahora quedó mucho más claro. Después también hay algunos typos y cosas que tengo anotados y te mando también. Un argmax, que tiene que ser argmin. Estuve un rato ahí tratando de buscarle la vuelta.
hasta que me di cuenta. Y bueno, después tengo algunas preguntas. A ver por dónde empezar. Bueno, varias por suerte ya las hicieron Lucía y Matías. En el caso del descenso por gradiente, el paso que hicieron de descenso, o sea, es claramente que funciona más rápido. Entonces, es como una pregunta a ver si es que lo tomaron en cuenta y dijeron que no valía la pena. El tema de acelerarlo de alguna manera, tipo o ya sea con alguna aceleración de Néstor o usando un paso elegido un poco mejor, si es que no vale la pena porque ya es demasiado rápido o simplemente porque no dio el tiempo, lo que sea. Está bien. En el paper original simplemente le agregan un término cuadrático para acelerarlo. Yo en principio lo implementé así y como vi que andaba rápido, ni me estresé. Y ya te digo, o sea, con la base de datos de charrúas, que son 380.000 variables y unos 300 individuos, anda en 20 minutos, entonces como que dije, no. Pero en el paper original está, sí. Bien. Una cosa interesante ahí del método de descenso por gradiente y que capaz que también ahora intentamos ver si aplica también para otros, es que es mucho más fácil hacer, capaz que no tiene sentido en este contexto, pero hacer algo reutilizable, algo del estilo de que puedas usar online, digamos, que lo que ya hiciste, si te llegan datos nuevos, le haces un par de iteraciones más y tenés rápidamente una representación incorporando datos nuevos, que eso en los otros es un poco más difícil, me parece. Como comentario nomás. Después, creo que una pregunta que me surgió es en la parte del final, cuando haces los experimentos esos con los datos de los charrúas, que el descenso por gradiente te quedó como, que comentás ahí en la tesis, que no sabes si es un mínimo local malo al que llegó, o algo del estilo, que con el matrix completion sí te funciona bien. Si vale la pena probar, o sea, usar el matrix completion o la factorización que te da el matrix completion para inicializar el descenso por gradiente, para ver si es un tema del método o de la inicialización. Bien, es interesante eso. Igual, con Nacho, creemos que es un problema del método. Y tenemos unas razones de por qué. Y lo que pasa es que, ya que estamos, lo comentamos. Ya que... No puedo con su conciencia. No puedo. No, porque yo le dije, te lo van a preguntar. Sí, y bueno, No se lo preguntaron y lo va a decir igual. Lo voy a decir igual. Y acá hay una restricción y nunca estamos proyectando sobre el conjunto factible. Entonces capaz que, y esto está creciendo a cualquier lugar, decreciendo a cualquier lugar. Y para mí es eso, o sea, decrece algo que ni idea. No lo propusimos nosotros el método. Sí. Porque estás proyectando al final, digamos. Estoy proyectando al final, claro. Yo se lo hice notar, pero quedamos en que no daba para explicarlo. Lo que pasa es que a nivel computacional dijimos, bueno, si esto anda rápido, si agregamos una descomposición QR en cada iteración, lo vamos a enlentecer. Entonces, está. Bien, yo ahí tengo algunas ideas más generales sobre esta parte que acabas de decir y algunas otras en general, en este tipo de métodos iterativos. A veces, capaz que no es necesario hacer la QR para proyectar en cada paso, sino hacer algunos pasos de algún tipo de proyección hacia las matrices ortogonales, aunque no te converja. No hacer en cada paso... Claro, no necesariamente agarrarte una totalmente ortogonal. Exacto, sino que acercarte ahí. Claro. Y eso muchas veces funciona. Y eso lo tenía notado también, en realidad, o sea, se me acaba de ocurrir para este caso porque lo comentaste, pero lo tenía notado para el caso de la minimización alternada también, que
probablemente de los pasos más costosos es el resolver el mínimo cuadrados ese, digamos que si estás invirtiendo la matriz esa de... Eso también, o resolverlo de otra forma, no invirtiendo, sino resolviendo el sistema lineal, o incluso no resolverlo exactamente, porque después que la solución esa sea exacta no es tan importante. Si al final del día, después de todas las iteraciones, igual te termina convergiendo al mismo mínimo. Entonces, no gastar tanto tiempo en esa iteración, en esa resolución exacta, invirtiendo en una matriz que es súper costoso, sino hacer algunas iteraciones que te acerque considerablemente a la solución, y después eso se va acomodando solo, digamos, a medida que van transcurriendo los... Digo, quizás no pase, pero vale la pena probarlo, porque si ese es uno de los pasos más costosos, quizás eso lo pueda mejorar mucho. Después, a ver... tenía una pregunta sobre algo que comentó sobre la pregunta que hizo Lucía también, que cuando haces los datos faltantes con estructura y sin estructura no hay tanta diferencia en el escenario 1 y 3, digamos. Eso es porque ninguno de los métodos usa explícitamente la estructura de la matriz, ¿no? Es más o menos como da igual, ¿no? ¿Es eso? Sí. Bien, pero está como los datos reales sí tienen esa estructura de bloques, lo simularon con esa... Claro, exacto. Bien. Sí. Perfecto. Después otra pregunta también relacionada a lo que dijo Matías al final. Sobre todo cuando agregas una población muy distinta, como estaban comentando con Lucía, ¿eso no lo verías en otra componente y no en una tercera componente de PSA, por ejemplo? Como que la primera te separa entre el grupo muy distinto y el resto, y después en otras dos componentes ves una separación más interna. Sí, a veces esto pasa, sí. De hecho, en la... A ver, para que salga de pantalla completa. Para mostrarle que en la tesis yo puse la componente 1 y la componente 2, que la componente 1 estaba tirada por estos que tenían muchos datos faltantes, y en la componente 3 sí que tenías esta figura. En la 2 y la 3. Y si hiciera quizá 3 y 4, no sé, estoy tirando un bolazo, no lo hice ahora. Acá Maine me va a pegar porque me había dicho que lo hiciera. Se separan a veces en otras dos, por ejemplo, yo no sé, por decir que capaz que se separan los Aymara y los Quechua. A veces pasa eso, sí. No, voy a decir que Maine no me pagó para que hiciera esa pregunta. Creo que tenía una más. Esta ya la hicieron. Esta también. Creo que no cambiaría mucho, pero el matrix completion que te completa valores cualesquiera de 0 a 1, si cuantizar, binarizar, digamos, la matriz después, para mí no creo que cambie demasiado los resultados, pero es algo que se puede probar como para tener una matriz con la misma estructura que la que tendría. Y después para visualizar también en la parte del método de descenso por gradiente, que te queda muy apretado abajo los coeficientes, ahí es porque tenés la no unicidad, ¿no? Que puedes multiplicar por alfa o por 1 menos alfa, u e i, y te rescala todo, ¿no? Para visualizar simplemente, si no puedes rescalar eso, como para centrarlo en uno, simplemente como para ver visualmente la comparación con el resto, porque es más difícil ver la dispersión ahí que con respecto a los otros métodos. Maine te pagó, porque esa pregunta también, eso sí, no, también me había dicho. Seguro que no hablé con Maine de nada de esto. Sí. Hoy estuvimos un segundo en Zoom y me dijo, no vamos a hablar nada de esto porque lo voy a preguntar en la defensa, así que tendríamos que haberlo grabado. Bueno, pero entonces me quedo contento que son relevantes las preguntas. No, y lo último es que quizás también valga la pena, como así un poco en el aire,
Porque usted está usando, y se usa, me parece en general, como PSA para visualizar y ver, reconocer los grupos ahí en el plano o con las 2 o 3 primeras componentes. Si no se puede hacer como un tipo de clustering para tratar de descubrir cosas que no se vean en la visualización 2D, por ejemplo. Y relacionado a eso, hay algunos métodos también de René Vidal y de un estudiante que tenía ESAN, que están relacionados con los que hiciste, que es básicamente uno de Subspace Clustering, que busca como describir los datos en subespacios, ya haciendo el clustering al mismo tiempo, y que también capaz que vale la pena explorar como para ver si vale la pena, si son escalables también, y si vale la pena para este tipo de datos. Eso como Sí, para agregar habría que a ver trabajo futuro, digamos. sí, habría que ver si no hay algo hecho de eso ya. Sí. Pero no, Maine me está diciendo que no. Hay otra técnica No que yo que, conozca, pero hay poco hecho que salga de PCA en genética de poblaciones, pero hay como mucho espacio para hacer todas esas otras cosas. em, que hay técnicas de clustering. De hecho, una que se usa mucho, aunque creo que decir que es clustering no es lo más correcto, que se llama admixture, que en algún sentido es una técnica aunque bueno, le pones las poblaciones de antemano. Sí, se usan algunas de clustering, sí, pero estaría bueno probar esas. Sí, que algunas como más fancy. Bien. Bueno, y nada más, yo después te paso el documento con algunas Dale, correcciones que anoté. dale, sí. Y por mí, esas son las preguntas que tenía. No sé si quizás alguien del público tiene alguna pregunta para Gerardo. ¿No? Parece que no. Bueno, entonces nosotros nos retiraríamos a deliberar y volvemos en breve. Dale. Podemos aplaudir igual de vuelta a Gerardo otra vez ahora. Bueno, nos llevas, Mayna. Vos los mandás. Ahí Va. ¿Lo llevé? No. Ven que estas cosas. ¿Y vos te quedás acá, Maine, o te vas? No, también? yo me voy también. Está. Pará, ahí. Ahí está. Acá estoy. Denme un segundo, me voy a sacar a esta niña de arriba que me No grabes esto, no grabes esto. Esto no hay que grabarlo, claro. En la disciplina. La presentación oral fue excelente, aclarando algunos aspectos del documento escrito y contestando con solvencia las preguntas del tribunal. En suma, el tribunal considera que el trabajo realizado por el estudiante es ampliamente suficiente para un trabajo de maestría y por lo tanto se aprueba la tesis. Así que felicitaciones, Gerardo. Gracias. Bien, Gerardo. De vuelta grabé por la mitad del juicio, así que igual lo tenés escrito, no pasa nada. No, y ahora nada, 2 palabras nomás, Sí. que aparte de lo que dijo el jurado, que vieron claramente todo ese trabajo que hiciste, está bueno recalcar que te sacamos de tu zona de confort ampliamente, que son las matemáticas a las que tenés tendencia a irte profundamente, Pero proyecté ahí, o proyectaste sea, bien. me fui en el sentido de gradiente y Y volví. volviste, exactamente. Tipo valiente, Gerardo. Tipo valiente. Pero bueno, ahí como dijo Marce, en realidad quedan documentadas un montón de cosas que en general es difícil de encontrar bien documentadas, entonces ese esfuerzo y esa tendencia le agregan valor, pero a su vez, bueno, te metiste en la parte de biología, que eso venimos trabajando hace un tiempo, pero también bastante mano a computación, donde ahí tuviste que hacer así como un esfuerzo grande, entonces a través de la tesis fuiste incorporando otras competencias a las que ya tenías y bueno, nada, bancando siempre todo lo que te decían tus tutores y a los 2 tutores en momentos de pandemia, que tampoco fue fácil, pero bueno, eso por suerte tiene un pseudo final feliz, que es que vas a seguir
por allá por Canadá, en un grupo donde hacen estas cosas y donde son así mundialmente son muy buenos y son conocidos, o sea que esperamos que en eso te vaya tan bien o mejor que lo que te ha ido acá. Y nos quedamos con un poco de envidia porque viste que hay un montón de laburo para hacer, así que ahora vamos a tener que buscar al heredero, no sé cómo vamos a hacer para que alguien siga ahí, pero bueno, en todo caso siempre ha sido un placer trabajar contigo y nada, ya estaba acostumbrada, ahora te voy a extrañar, hace, no sé, como 4 años que No, pero venimos trabajando juntos. ya te dije que vas a ir a Voy a tener McGill. que ir a McGill, exactamente. A mí me tenés que invitar también. Bueno, pero yo de McGill no, ¿quién labura en tus temas? Te jodé, te jodé. Pero sí, obvio. Bueno, no, nada, Están todos invitados a felicitaciones. McGill. Todos invitados. Simón lo tengo grabado. Felicitaciones y muchísimos éxitos. No, gracias a ustedes que bueno, que tuvieron que bancar laburar conmigo, que no siempre es fácil. Bueno, Bueno, a disfrutar y a descansar. adhiero a las palabras de Maine yo. Un placer. Y bueno, mucha suerte, Gerardo, porque no sé si nos vamos a ver. Sí, no sé, ya no sé. Pero bueno, muchas gracias. Che, y Marcelo, Sí, yo ahora qué tengo que hacer